Vamos a nuestras Biblias, al libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 1 en nuestras Biblias. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el capítulo 1, lo siguiente. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Wow. Amén. Quiero compartir estos días acerca de la sabiduría para la vida diaria. Perlas de sabiduría para nuestras vidas. Amén. Cuán importante es no ser simples, sí, sino y ordinarios. Cuán importante es abrazar la sabiduría. La Biblia dice: corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. Y que en Proverbios también hay otro pasaje que nos habla de la importancia de buscar la sabiduría aún más que el oro y aún más que la plata. Sí, y cuánta necesidad hay hoy en día de gente sabia, ¿verdad? Bien, vamos a estar compartiendo algunos principios de sabiduría que sé que va a bendecir mucho tu vida, como la está bendiciendo la mía. Amén. Y el primer principio que quiero compartir con ustedes es acerca de vivir etapas. Tienes que reconocer la etapa que te está tocando vivir. Número 1. Para que tengas sabiduría en tu vida, reconoce la etapa donde te encuentras. Reconoce la etapa donde te encuentras, ¿sí? Todos nosotros tenemos que reconocer que hay diferentes etapas en nuestra vida. La vida es transicional. No hay una eterna primavera, no hay un eterno verano, no hay un eterno otoño, no hay un eterno invierno, ¿sí? Las estaciones van moviéndose de manera cíclica. Es más, la Biblia dice, hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Hay un tiempo para cada cosa. Nos gustaría a veces detener la primavera y decir: bueno, primavera, quédate, no te muevas. Pero no es así. Dios estableció estaciones. Dios estableció etapas en nuestras vidas. Y no podemos tratar de vivir la vida de verano en el invierno, y no podemos tratar de vivir la vida del verano o del otoño en el verano. Es distinto. Entonces es muy importante que nosotros sepamos reconocer la etapa en que nos está tocando vivir ahora. Ahora, hay diferentes aspectos, áreas en nuestras vidas. Tenemos el área profesional, por ejemplo. Tenemos que reconocer en qué etapa profesional te encuentras ahora, en qué etapa cronológica de tu vida te encuentras ahora, ¿sí? En qué etapa se encuentra tu relación matrimonial, ¿sí? Hay etapas para cada cosa. La iglesia está ahora en una etapa. Estaba conversando. Ahora nos invitan mucho más que antes a predicar a eventos, y es un privilegio poder ir y servir a algunas iglesias que así lo consideran necesario, que podamos ir y compartir lo que Dios está haciendo. Y cuando nos preguntan y se enteran de todo lo que está pasando en casa, y bueno, evidentemente hay una sorpresa y una admiración de la gente, pero la forma de guardarnos de orgullo, algo así, inmediatamente es pensar: bueno, es que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Es decir, estamos en este momento en Nan viviendo un tiempo de cosecha. Si tú ves en un momento que comienzas a tener algo fuera de lo común en tu vida, estás gozando de algo más allá de lo que pensaste, lo más probable es que estés teniendo un tiempo de cosecha. Pero los tiempos de cosecha también pasan, porque los tiempos de cosecha obedecen a tiempos de sembrar. Sí, es decir, si tú estás gozando de un tiempo de cosecha, asegúrate de pensar que ya tienes que prepararte para otro tiempo de cosecha para futuro, pero no tendrás cosecha si no tienes siembra. Amén. O sea, no ocurren las cosas al azar, no ocurren simplemente mágicamente. No, hay todo un trabajo de enfoque, diligencia, esfuerzo, sacrificio, no, constancia, perseverancia, de obediencia.
de caminar con Dios que te llevan a ser sutil y hábil en el tiempo de la siembra. Y si eres permanente y haces lo adecuado, vas a tener cosecha, si no vas a arruinar tu cosecha. Y la Biblia dice que el que duerme en tiempo de cosecha es un hijo que avergüenza. Así que si estamos viviendo un tiempo de cosecha, no es tiempo para algodonear, no es un tiempo para dormirse, es un tiempo para recoger la cosecha, si no la cosecha se echa a perder. Amén, gloria a Dios. Es interesante, pero a veces no sabemos reconocer. Y me apena cuando hay gente que puede estar viviendo en medio de un tiempo frondoso, viviendo en medio de un tiempo de cosecha, en medio de un tiempo de avivamiento, y no se dará cuenta de que está viviendo en un tiempo así. Por eso es tan importante que nuestros ojos estén abiertos y podamos entender qué etapa nos está aconteciendo ahora. Significa que nos tendremos que acomodar a cada etapa. Esto es sabiduría. Porque mucha gente no sabe si quiere distinguir en qué etapa están, simplemente viven. Pero eso es un grave error. Amén. Por ejemplo, la Biblia nos habla que cuando alguien se casaba y era soldado judío, esta persona recién casados no podían ir a la guerra. Tenían que quedarse como recién casados a disfrutar por lo menos un año entero, amén, con su esposo. Los recién casados no podían ir a la guerra, el recién casado. Y es sabio, porque si alguien recién se casa y se va a la guerra, él va a estar pensando, él no va a querer perder la vida, ¿me entiende? Acaba de casarse, él quiere regresar a casa, no va a estar concentrado. Él va a estar pensando en la esposa que dejó recién casado, porque es así, es una etapa para poder disfrutar. Hay una etapa de hacer amigos, pero la etapa de ser amigos no es la misma de ser novios. Cuando uno saltea la etapa de ser novios o de amigos y de frente entra al noviazgo, ha quemado etapas, y al quemar etapas, entonces la relación de novios va a sufrir. Es como que de repente de novios pasen o de enamorados pasen a ser casados, peor. Simplemente había una relación de pasión y ya tuvieron que casarse porque un niño de por medio, porque así tenían que, en hay iglesias que los casían así, o sea, ¿me entienden? La disciplina es que se casen, o sea que el matrimonio es un castigo. Entonces es una disciplina. Entonces no es así. Todo tiene su etapa, todo tiene su momento, ¿sí? Todo tiene... tenemos que saber en qué etapa nos estamos encontrando. Yo oro en el nombre de Jesús que tú también puedas decirle, Señor, ayúdame a mirar en qué etapa nos encontramos. Cuando cumplí los 40 años de edad, ya para mí era como entrar al segundo tiempo del partido, de mi partido de fútbol. Soy aficionado a fútbol, ¿sí? Y para mí 40 años ya, ok, acabó el primer tiempo, ya viene el segundo tiempo, porque quiero vivir 80 años mínimo. Pero si yo quiero vivir 80 años y más, yo tengo que prepararme para llegar saludable, para no ser un abuelito enclenque, ¿verdad? Sino ser carga a mi familia, ¿sí? Pero para llegar bien a los 80 años tengo que prepararme desde ahora. Tengo que prepararme en mi estilo de vida, tengo que mejorar mi estilo de vida, tengo que mejorar varias cosas porque tengo que llegar saludable a esa etapa, ¿me entiendes? Sé la etapa que me toca vivir y tengo que prepararme y hacer bien lo de ahora para la etapa que me va a tocar vivir. Ahora, hay una etapa de ser un hijo, hay una etapa de ser padre y hay una etapa de ser abuelo. Sí, tú tienes que enseñarle eso a tus hijos, porque si no le enseñas eso a tus hijos, resulta que tus hijos no saben vivir sus etapas y de repente no tuvieron etapa de noviazgo, ya tuvieron una etapa de matrimonio, ya tienen en los hijos y luego te ponen a los hijos en tus manos para que tú los críes, y tu etapa de ser abuelo no es etapa de ser padre. No vas a disfrutar tu vejez igual. Una cosa es que recibas a tus nietos en casa de vez en cuando y es maravilloso, pero otra cosa es que tengas que hacerte cargo de ellos. Ya no tienes la fuerza, no tienes la claridad, no tienes la energía para hacerlo, ¿ve? Pero esto va a ser luego una carga para tu vida. ¿Por qué? Porque no supiste manejar tus etapas en la vida. ¿Me estás siguiendo, iglesia? La vida se vive por etapas. Y tenemos que ser sabios en la etapa, reconocer, ok, ¿qué etapa estoy? ¿Es un tiempo de trabajo? Por ejemplo, si tú eres joven, tienes 16, 17 años, 18 años, tienes toda la fuerza. Ahora, hay un problema, ¿ve? Muchos niños quieren ya ser jóvenes, los jóvenes quieren ser adultos, los adultos quieren ser jóvenes, ¿no? Porque la gente no sabe aceptar su etapa. Y si tú eres un adolescente, es tiempo, ya estás entrando en la juventud, no es tiempo de vivir la vida loca, es tiempo de enfocarte en tus estudios, porque es tu tiempo de preparación.
Si tú te distraes en esa etapa, resulta que recién vas a sentar cabeza a los 20 años, 22 o 25 años. Es mucho más difícil, porque a esa etapa ya te mueres por tener esposa o esposo. Te estás quemando. Y si no has llegado a esa etapa listo, lista, amén, entonces no tendrás tú la solvencia económica para llevar, vas a tratar de trabajar y estudiar a la vez, va a ser mucho más complicado, ¿me entiendes? Pero si por ejemplo tú a los 21, 22 años de edad, porque conociste las cosas de Dios de joven y recibiste la sabiduría de Dios, tú te enfocas desde los 16 años, posiblemente te estés graduando a los 21, 22 años, vas por un doctorado, vas por más, y lo más probable es que estés en una buena empresa trabajando o hagas tu propio negocio, y ya fácil te puedes casar lo suficiente joven porque eres joven, pero maduro y solvente. Resulta que eres joven, maduro y solvente, puedes tener tus hijos después de 3 años casados. Es decir, cuando tus hijos ya tengan 15 años, tú todavía vas a tener fuerza, y tus hijos cuando tengan 20, 22 años se van a ir de casa, sí, gloria a Dios, y será tiempo para tu segunda luna de miel con tu esposa. Tendrás las fuerzas para ello y el vigor también. Pero si eres suficientemente tío, cuando ellos se fueron de casa ya no habrá fuerzas con el viejito y la viejita, ¿me entiendes? No será igual. Hola. Aprende a vivir cada etapa de tu vida. Amén. Hay sabiduría en cada etapa de nuestra vida. Así que paga ahora y juega después. Enfócate ahora. Si estás en la etapa de enfocarte, hay una etapa para cada cosa, para cada etapa de nuestra vida. Todo tiene su tiempo bajo el sol. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor ahora? Amén. Entonces yo decía que, bueno, entramos a los 40 años y no somos eternos. Así que al comienzo del ministerio, bueno, era suficiente tener la presencia de Dios y un mensaje fresco, ímpetu, pasión, andar fino con Dios y todo ello. Pero cuando ya llegamos a una etapa de mayor crecimiento, ya llega la etapa de preparar futuros líderes, ya llega la etapa de entrenar a otras personas, ¿me entiendes? La iglesia, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos en esa etapa? Ok, tenemos que tener algo claro porque no somos eternos. Va a haber un momento en que ya no estaremos aquí con ustedes. Amén. Y gloria a Dios, tú puedes ser fenomenal, tú puedes ser, pero en tu tiempo, luego no siempre tendrás el brillo y la fuerza, repito otra vez. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos? Ok, para que la iglesia no esté fundada en la personalidad. Ok, vamos a encaminar la iglesia no en la personalidad de Pastor Herbert o su esposa, sino en los propósitos por el cual Dios la llamó. De ahí decidimos sentar la iglesia en base a propósitos. Los propósitos de Dios son los que lideran esta iglesia. Existimos para alcanzar a los perdidos para Cristo, existimos para amarlos con el amor de Dios, existimos para servir, ¿no?, a Dios y a la gente con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Existimos para crecer y madurar a la estatura de Cristo, y existimos para adorar a Dios, que Dios reciba toda la gloria. Amén. Y esos son los propósitos que siempre van a estar vigentes. Y si nosotros colaboramos con Dios en esos propósitos y destinos de Dios para la iglesia va a florecer. Porque si cumplimos todos esos propósitos para el cual Dios diseñó la iglesia crecerá sana y va a fructificar. Entonces somos gobernados por los propósitos de Dios, porque toda iglesia existe para alcanzar el mundo perdido, existe para amar y ser amado, existe para servir, existe para crecer la estatura de Jesús, y existe para dar la gloria a Dios. Y si usted no está viviendo esos propósitos, no está viviendo el propósito de Dios para su vida. Así es sencillo. Está siendo reacio. Entonces son los propósitos los que gobiernan. Amén. Llegará un momento en que estaremos en la gloria de Dios, y de repente un ángel, me cruzaré con un ángel, y yo le diré al ángel, hey, ¿sabes algo de la iglesia Nuevo Amanecer allá en Perú? Nuevo Amanecer, oh, por supuesto, Nuevo Amanecer para Naciones, que déjame contarte que no solamente está en Coma City, ya está en todo el continente americano norte, y están ahora llegando a Asia y Europa. Es fantástico. Y decir, wow, voy a poder disfrutar del cielo. Pero si de repente el ángel me dice, Nuevo Amanecer, me suena, Nuevo Amanecer, Gabriel, ven para aquí, ¿sabes algo de Iglesia Nuevo Amanecer? A ver, su computadora divina, no encuentra su rastreo, nada. No, ya no hay. A ver, historia. Sí, la iglesia Nuevo Amanecer estuvo 5 años después que usted partió. Después esto pasó, ya no hay. No existe. Voy a querer regresar a la tierra. Amén.
Entonces tú tienes que saber preparar. Hay un tiempo que tienes que preparar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si tú ya tienes hijos, ya tienes que prepararte para el legado que vas a dejar a tus hijos. ¿Qué legado vas a dejar? Tú no estás pensando en el legado cuando recién te casas. Cuando recién te casas, tú estás pensando cómo pasarla lo mejor posible con tu esposa, ¿me entiendes? Pero ya cuando tienes hijos, los primeros hijos, ya están madurando, tú estás pensando, ¿qué legado les dejo? ¿Qué herencia les dejo? No quiero dejarlos en la calle. Hay una etapa que para cada uno de nosotros de la vida, y tenemos que saber qué etapa profesional te está tocando ahora vivir, qué etapa como hombre y mujer, qué etapa como creyente estás viviendo. Tienes que distinguir tu etapa para que vivas con sabiduría. Amén. Número 2, tienes que transicionar. Diga conmigo, transicionar. En Romanos, el capítulo 12, la palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Una vez más, buena, agradable y perfecta. Y el deseo de Dios, como dice allí, es que podamos disfrutar, que podamos gustar, que podamos experimentar, que podamos comprobar que es así, buena, agradable y perfecta. Pero para que puedas tú disfrutar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, tienes que primero, uno, renovar tu mente, y número 2, transformarte por medio de la renovación de tu mente. Es decir, si no renuevas tu mente y no eres transformado, no vas a poder disfrutar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios permea nuestra mente. Amén, nos ilumina, y de esa manera somos transformados. Ahora escuchen, no vas a experimentar la buena voluntad de Dios, reitero otra vez, a menos que no seas transformado. Significa que todo creyente va a pasar por transiciones. Diga conmigo, transiciones. Así como hay etapas, para que entres a otra etapa, primero sepas qué etapa estás viviendo y sepas abrazar esa etapa, sepas enfocarte en esa etapa, sepas qué hacer en esa etapa. También tendrás que prepararte para dejar esa etapa, para entrar a otra etapa. El problema es que a veces nos acostumbramos a una etapa. Y cuando nos acostumbramos a una etapa que es buena, nos olvidamos que Dios no creó esa etapa como un final de tu camino. Dios creó esa etapa para llevarte a otra etapa. El tema es que para que puedas entrar a otra etapa en tu vida, no vas a entrar si no transicionas. ¿A qué me refiero con transicionar? Dios tiene que convertirte para que puedas entrar en la otra etapa. La vida cristiana es una constante conversión, una constante transformación. Es decir, no vas a ser la misma persona, no podrás ser la misma persona para que puedas tener éxito en la otra etapa. Tienes que ser diferente, porque si no eres diferente no vas a poder abrazar la otra etapa. Y el problema es que mucha gente no entra a otra etapa en su vida porque no transiciona. Déjame decirte que serás otra persona. Gloria a Dios. A veces pensamos, y quiero que me preste atención un poco más, por favor, tenemos que crecer, y hemos hablado de crecer, pero cuando hablamos de crecimiento no estamos hablando solamente de hoy, un poco mejor que ayer, mañana un poco mejor que hoy, pasado mañana un poco mejor que mañana, sino estamos hablando de algo, es decir, no serás la misma persona. No sé, no, siento que no. ¿Durmieron anoche? ¿Sí? ¿No estuvieron de juerga? Obvio, ¿no, pastor? Claro. Bien, pero quiero que conecte mi corazón.
La transformación no es algo que tú haces, es Dios quien hace la transformación. No es tu fuerza de voluntad, es Dios llevándote. Él nos lleva, dice la Biblia, nos lleva de triunfo en triunfo. Él es el artesano divino. Y tú no te imaginas ahora completamente lo que va a ser en tu etapa siguiente. Vas a ser otra persona y luego serás otra persona. O sea, Dios te transiciona, te convierte a otra persona. Loco. Pero eso sucede solo si te agarras del Señor. La Biblia habla de peso de gloria. Dios va a poner en tu vida un peso de gloria si tú caminas con Dios. Sí, cristianismo no es educación, no es solo formación. Uno recibe a una universidad, recibe formación y uno puede madurar y crecer. Toda persona puede madurar y crecer en la vida, pero yo no me refiero a eso. Estamos hablando de una conversión, de una transformación interna procesada por el Espíritu de Dios en tu vida, donde literalmente algo sucede en ti y te cambia en otra persona. Eso Dios lo puede hacer. Pero hay gente que no va a experimentar eso porque se resiste a la transformación, ¿me entiendes? Tiene que morir a sí mismo para abrazar la resurrección de vida. Es decir, vas a tener que morir una vez más y resucitar otra vez más. Vas a tener que morir una vez más para resucitar otra vez más. Es decir, vas a tener varias muertes y varias resurrecciones. Para una nueva etapa vas a ser otro. Gloria a Dios porque Dios te transforma. Y eso es fantástico porque no eres la misma persona siempre. Vas a ser otra persona. Dios te quiere transicionar a la imagen del Señor. Por eso Pablo dice, no obstante, aunque mi hombre exterior sí sigue siendo el mismo, no obstante el interior se renueva. Diga conmigo, se renueva. Crecimiento no necesariamente es renovación. La Biblia habla de renovación. Nuevas fuerzas, nuevas energías, nuevas visiones, nuevas etapas, nueva persona. Es decir, de manera personal, cuando nosotros llegamos a una etapa en San Felipe y estábamos en un colegio y era, wow, era la bomba, era poderoso, sí, wow, todo lo que ya habíamos podido hacer. De repente ya eso nos quedó chico y decidimos salir. Mira, ahora se hace fácil, pero ¿sabes? Hay gente que le costó pensar que la iglesia iba a estar fuera de San Felipe Comas, porque ellos tenían la mentalidad del barrio. La mentalidad del barrio es la mentalidad de la iglesia del barrio, ¿me entiendes? Van a la iglesia de su barrio, caminan en la iglesia de su barrio, con la gente de su barrio, con el polvo de su barrio, con los perritos de su barrio y todo el barrio, ¿me entiendes? Pero ya Dios nos llevó a transicionar y comenzamos a ver algo más grande, no solamente el amor por San Felipe, sino la ciudad entera. Dios puso la ciudad en nuestro corazón. Amén. No solamente la ciudad, sino los entornos de la ciudad, Comas y alrededores, y Independencia, Los Olivos. Entonces ya fuimos llevados a estar otra etapa y ya nos parece súper extraño cuando vamos a un lugar pequeño. A ver, estamos en casa y yo sé que me van a entender. Nos parece tan ajeno porque hemos sido transicionados. Pero hay gente que se negó a transicionar y los vemos por ahí deambulando y ellos no transicionaron, no cambiaron y siguen en ese mismo círculo vicioso. Los que estuvieron dispuestos a transicionar nos siguieron, son hoy otras personas. Su mundo se expandió. No solamente su mundo, ellos fueron transformados a otras personas. Y ahora pensamos pues en otros lugares de la ciudad y va a haber un momento que vamos a transicionar. Sí, y Dios nos va a meter al Perú en el corazón y lo vamos a ver como nuestra casa. Ya no será nuestro barrio como nuestra casa, ya no será las ciudades como nuestra casa, ya será Perú como nuestra casa. Miraremos al Perú como nuestra casa, ¿me entiendes? Y luego posible seamos transicionados a ver el mundo como nuestra casa, ¿me entiendes? Y ya lo veremos como algo al alcance, pero ahora es complicado. ¿Cómo sería? No lo sé, solamente está en tu imaginación. Yo no estoy hablando de algo que esté en tu imaginación. Yo estoy hablando de algo que tiene que ver con la certeza, la seguridad que está engendrado en ti. Es como que dieras a luz algo, es decir, transicionas. Dios te va llevando por etapas. Hay cosas por las cuales no sueñas, no te emocionas ahora, no tienes ni idea, pero un día vas a emocionarte por ello, un día vas a orar por ello, un día vas
vas a vibrar por ello, porque Dios te habrá transicionado a otra cosa. Gloria a Dios. ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le puede llamar esto? Se llama santificación. Y algo que yo percibo, va a haber un momento que vamos a transicionar, posiblemente para adoptar pueblos pobres. Es decir, gente que Dios levantará y que tendrá en su corazón, gente adinerada, se juntará con profesionales, estoy profetizando, adinerada con profesionales que Dios los levantará y los llevará a transicionar. Van a abrazar comunidades pobres y van a llegar allí y van a enseñarles a ellos desde la palabra de Dios a cada aspecto de su vida, y van a sacar a ese pueblo de la pobreza para llevarlos a ser un pueblo productivo y próspero por la gracia de Dios. Amén. Transiciones. Ahora ni idea, ni cómo. Tienes que prepararte para transicionar. Tienes que prepararte, porque no es tu agenda, es la agenda de Dios. Dile al que está a tu lado, no es tu agenda, es la agenda de Dios. Amén. Ahora, dije algo. El tema es que la gente no transiciona porque no transicionas mientras te aferres a tu propia vida. Solo transicionas si estás dispuesto a morir, porque cada transición no será posible sin una resurrección. Resucitarás a algo nuevo en tu vida. Por el amor de Dios, no te estanques. No te conviertas en un estanque. Por eso el creyente no puede vivir de sus victorias pasadas, no puede vivir de sus fracasos pasados. Dios hace cosa nueva, dice el Señor. Algo nuevo, algo nuevo. Todo lo que está vivo cambia. Todo lo que está vivo cambia. Amén. Entonces, esto me encanta porque te hace mantener una expectativa de vida, te hace mantener una expectativa de un Dios asombroso, te hace mantener la expectativa de que no son tus planes, es la obra de Dios. Por eso la Biblia dice que la obra que Él comenzó en ti, Él la va a perfeccionar. No es tu obra, es la obra del Señor. ¡Wow! Estábamos conversando con nuestro querido hermano Vincenzo, sí, es combatiente, ahora es un combatiente del Señor. Amén. Y Dios le está abriendo puertas a iglesias. Ya estuvo predicando en la segunda iglesia más grande del Perú. Le invitaron para dar testimonio en la segunda iglesia más grande del Perú. Y yo le digo, ¿segunda iglesia más grande del Perú? Sí, Agua Viva, segunda iglesia más grande. ¿Cuál es la primera? Nan es la primera, pastor, me dijo. Bueno. Tienes razón en eso. Pero, y mientras estaba testificando, Dios ya le está hablando, lo está transicionando. Pero hace 2 años atrás no tenía ni idea. Él estaba envuelto en una relación romántica, absorbente, amén, atrapado. Pero cuando él estuvo dispuesto, hace unos meses nomás, a rendirse a ello, lloró, amén, murió a ello. Pero no hay resurrección si no hay muerte. Si estás dispuesto a morir a esa etapa en tu vida, entonces Dios te resucita a una nueva etapa. Y cuando Dios te resucita a esa nueva etapa es donde Dios te muestra algo nuevo para tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces ya no serán tus planes, serán los planes del Señor. Yo no me imaginaba, pero algo que Dios nos está llamando para transicionar como iglesia. Vamos a comenzar a prepararnos para recibir líderes de peso en esta iglesia. Por eso creo que la Cumbre Global de Liderazgo es nuestra responsabilidad. Lo estamos haciendo, ya lo dije, con otra iglesia histórica en el Perú, sí, fundado por el pastor Humberto Lai, y tenemos el privilegio de ya ser portadores o coanfitriones de la Cumbre Global, porque creemos que vamos a ser transicionados. Ahora usted dice, escucha al pastor Herbert diciendo la Cumbre Global para líderes, y tú dices, yo no soy un líder. Quizás mi profesor, el catedrático, no sé si querrá venir el decano. No, te hace difícil. Pero cuando seas transicionado, el decano puede ser tu pata o tu discípulo, porque no eres tú, es la obra del Señor. Ahora, esto me lleva a decir algo, escúchame. Puede que tú te encuentres con una persona muy lúcida, muy inteligente, muy bien preparada, que puede tener doctorados y todo lo demás. Pero aún una persona muy bien laureada o con buenos títulos,
Si no nace de nuevo, aún lo básico tuyo es, ¿qué te digo? Aún lo básico de la revelación de Dios en cuanto a la gracia, la salvación y el perdón es algo absolutamente desconocido para ellos. Es decir, tú estás años luz de ventaja porque tienes la revelación de Dios. ¿Cuánto quisieran ellos conocer, amén, de tener experiencias, de caminar con Dios? Sí, y la luz que podemos tener del poder de la oración, el poder de la justicia, la presencia del Señor, la gracia de Dios, el amor de Dios, no el amor humano. ¿Cómo puedes tú perdonar a esa persona? Eso es imposible, yo lo desaparezco de la tierra. Sí, pero es que ya tú tienes el amor de Dios. Tienes la armadura de Dios, tienes los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son reales. ¿Cuántos creen que los ángeles de Dios son reales? Amén. ¡Wow! Y cuando tú oras, los ángeles son desatados. ¿Te das cuenta? Entonces tú estás abrazando la revelación que viene de Dios. Por eso la Biblia dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Tercero, la vida es un largo viaje. Escoge bien tus compañeros de viaje. La vida es un largo viaje. Escoge bien tus compañeros de viaje. No se equivoque usted en escoger sus compañeros de viaje, porque sus compañeros de viaje pueden hacer de su viaje un gran viaje o una pesadilla. Si usted alguna vez va a viajar de turismo, escoja bien sus compañeros de viaje, porque hay gente que puede viajar, hermano, al Taj Mahal, ¿me entiendes? Puede ir a, qué sé yo, a Aruba, pero hay gente que le gusta quedarse dormido en el hotel. ¿Me entiendes? Y viajar le da pánico. Y hay gente que tú puedes disfrutar de Cusco, pero hay gente que está llegando a Cusco y le da chucaque y se la pasan. ¿Me entiendes? Tienes que escoger con quién vas a viajar. Ahora, ese es solamente un ejemplo. Amén. Porque ¿con quién va a ser tu amigo más cercano? ¿Quiénes van a ser tus amigos más cercanos? ¿A quién le vas a abrir tu corazón? ¿A quién le vas a abrir tu mente? No puedes solamente reunirte con gente solo porque te cae bien, sino tus amistades tienen que ser amistades de propósito. Amén. Más aún con la persona con quien te vas a casar. ¿Con quién te vas a casar? Tienes que escoger bien. Amén. Ahora, yo no estoy diciendo que te tienes que casar con la persona perfecta. Además, ¿con qué derecho vas a casarte tú con la persona perfecta cuando tú eres un desastre? Solo la gracia de Dios te va a hacer madurar, ¿me entiendes? Pero tienes que, sí, no se trata de perfección, se trata de salud, de estar sano, se trata de conocer el propósito de Dios, se trata de ser obediente a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que saber con quién vamos a correr las etapas de nuestra vida. Sé selectivo en tus compañeros de la universidad, sé selectivo en tus compañeros de colegio, sé selectivo con tus amistades, aún para disfrutar. Tienes que ser selectivo, amén, con la gente que te va a rodear. Por eso, ¿sabe? Cuando una persona ha nacido nuevo, es el ser más vulnerable, espiritualmente hablando. Un bebé apenas ha nacido, es el ser más vulnerable, porque si alguien no corta el cordón umbilical, ¿sí? El cordoncito. No he visto ningún bebé que nazca con una tijera en la mano y él solito se haga la... ¿Amén? Alguien tiene que ayudar a la madre a la luz, alguien tiene que cortar el cordón, alguien tiene que amamantar. Es el ser más vulnerable. Si alguien no lo alimenta, si no lo protege, se muere. Un nuevo creyente es el ser más vulnerable espiritualmente hablando. Tenemos que cuidarlo. Y ahora, si tú eres nuevo creyente, por favor, déjate pastorear, déjate conectar con la palabra de Dios, déjate afirmar en las cosas de Dios. Amén. Si no, vas a ser vulnerable. Una de las cosas que tienes que hacer también, no solamente decidir el camino del Señor, no solamente con quién vas a caminar, tienes que decidir también con quién ya no vas a caminar.
Amén. Oramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu bondad. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Como esa canción sublime que hemos cantado, Señor. Yo era ciego, pero ahora veo. Y si podemos volver a interpretar esa canción. Hay gente en esta tarde que ha sido convocada a este lugar porque su vida va a transicionar. Dios los va a llevar a una etapa de transición. Por eso la palabra de Dios dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para que los que le aman. Por el amor de Dios, ya no mires tu pasado. Dios no considera tu pasado para planear